Guardián de la barranca en la carretera Cuernavaca-Tepoztlán. Siempre que alguien menciona la carretera entre Cuernavaca y Tepoztlán, recuerdo una noche que todavía me cuesta contar sin sentir que el aire se espesa. No fue un accidente común, tampoco un susto pasajero. Lo que viví en esa barranca me hizo entender por qué tanta gente evita manejar por ahí después de que cae el sol. Yo iba solo, conduciendo un carro prestado. Había terminado tarde en Cuernavaca y tenía que regresar a Tepoztlán porque al día siguiente trabajaba temprano. Esa carretera nunca me gustó demasiado. Curvas cerradas, tramos donde apenas caben 2 autos y pendientes que parecen perderse en la nada. Pero esa noche, al bajar la velocidad en una curva particularmente angosta, vi algo que todavía me persigue en sueños. A un lado del camino, justo en el borde de la barranca, había una figura parada. Al principio pensé que era alguien que pedía aventón, pero la forma en que estaba quieto, sin hacer señas, me pareció extraña. Llevaba ropa vieja, como de campesino, con un sombrero que le cubría la cara. No se movía, ni un centímetro, y eso me erizó la piel. Seguí manejando con la mirada fija en el retrovisor, intentando no perderle la vista. Lo inquietante fue que, aunque la carretera serpenteaba y yo ya debía haberlo dejado atrás, todavía lo alcanzaba a ver parado en el mismo punto, como si el reflejo del retrovisor se hubiera congelado. Pensé que estaba cansado, que mi vista me estaba jugando trucos. Bajé la ventanilla para despejarme y fue entonces cuando escuché un golpe seco contra la carrocería, del lado derecho. Frené de golpe, el corazón se me vino a la garganta. Bajé a revisar con la linterna del celular. No había nada, ni ramas caídas, ni piedras, ni huellas. Solo el silencio de la barranca, interrumpido por el murmullo del viento. Decidí seguir, pero ahora con un nudo en el estómago. Apenas avancé unos metros, el motor tosió y se apagó de repente. Giré la llave varias veces, pero no reaccionaba. Me quedé atrapado a mitad de un tramo donde apenas había espacio para detenerse. Con el celular en la mano, intenté marcar a un amigo para pedir ayuda, pero la señal desapareció en cuanto abrí la aplicación. El silencio en ese momento era abrumador. Ni un grillo, ni el paso de un coche a lo lejos. Solo el rumor de la barranca, como si algo respirara allá abajo. Me quedé dentro del carro, con los seguros puestos, mirando hacia la oscuridad. Fue ahí cuando lo volví a ver. La misma silueta del sombrero, parada no frente al carro, sino más atrás, a unos 20 metros. No entendí cómo podía haber aparecido ahí tan rápido. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Cerré los ojos un momento, diciéndome que era pura sugestión. Al abrirlos, la figura ya no estaba, pero el golpe en la parte trasera del carro me hizo brincar en el asiento. Volteé y no había nada. La desesperación empezó a ganarme. De pronto, un movimiento llamó mi atención. No era una persona caminando. Era como si alguien estuviera escalando desde la barranca hacia la carretera. Escuché el roce de piedras cayendo, ramas partiéndose. Me quedé helado. Lo único que me separaba de ese ruido era la oscuridad a unos metros de mi puerta. La linterna del celular apenas iluminaba unos pasos adelante. Lo apunté hacia el borde y juraría que vi una mano salir entre la hierba. Una mano huesuda, terrosa, que se aferraba al borde con una fuerza extraña. Retrocedí instintivamente dentro del carro, como si eso sirviera de algo. El motor seguía muerto. Golpe tras golpe comenzaron a sonar alrededor, como si varias piedras cayeran contra el auto al mismo tiempo. No me animé a salir. Solo me acurruqué contra el volante, tratando de encenderlo otra vez. Después de varios intentos desesperados, el motor arrancó de golpe, como si nunca hubiera fallado. Aceleré sin mirar atrás, con las manos temblorosas y el pecho ardiendo. Las curvas se sucedían rápidas, y yo solo quería llegar a la primera luz del pueblo. Pero justo antes de la recta final, vi algo que me hizo casi perder el control. A mitad del camino, parada bajo un árbol,
estaba otra vez esa figura con sombrero, quieto, viéndome venir. No supe de dónde saqué valor, pero no frené. Pasé a toda velocidad junto a él, esperando sentir un golpe, un roce, algo, pero no pasó nada. Al mirar por el espejo, ya no estaba. Llegué a Tepoztlán con los nervios destrozados, aparqué frente a la casa de mi tía, me bajé y cerré el carro con las manos aún temblando. Antes de entrar, miré la carrocería por última vez, y ahí estaban, marcas profundas de tierra y arañazos que no estaban cuando salí de Cuernavaca. Esa fue la última vez que manejé solo por esa carretera de noche. Después supe que varios vecinos cuentan algo parecido. Un hombre con sombrero que aparece en el borde de la barranca, como si vigilara a quien pasa. Algunos dicen que protege, que evita accidentes. Otros aseguran que si te detienes demasiado tiempo, no sales de ahí entero. Yo no me atrevo a dar explicaciones, solo sé que, cada vez que alguien me invita a pasar por esa ruta después del anochecer, prefiero dar la vuelta más larga. Porque aunque uno intente olvidar, hay cosas que no se borran tan fácil. Y la sensación de que alguien te sigue desde la barranca es de esas que se quedan pegadas para siempre. Suicida del puente en la autopista Veracruz-Xalapa. Me tocó manejar de noche en la autopista Veracruz-Xalapa, esa carretera que todos saben que no perdona distracciones. Era temporada de lluvias. El pavimento brillaba bajo la luz de los faros y el parabrisas parecía no darse abasto con tanta agua. A la altura del puente de San Julián, esa estructura alta que conecta dos barrancas profundas, la sensación siempre cambia. No sé si es el viento que golpea con fuerza, el vacío debajo o la fama que se ha ganado el lugar, pero cada conductor lo cruza con un silencio distinto, como aguantando la respiración hasta salir del otro lado. Yo había escuchado las historias, claro. En gasolineras y paraderos no faltan los comentarios de choferes y viajantes que juran haber visto algo raro en ese puente. El rumor más repetido es el del suicida. Cuentan que hace años un hombre, desesperado por deudas y problemas familiares, se lanzó desde ahí. No encontraron su cuerpo completo porque la caída es brutal y la corriente del río arrastra todo lo que cae. Desde entonces, dicen que de noche alguien se aparece en el borde del puente, pidiendo aventón o simplemente mirando fijo hacia abajo, como si repitiera la última decisión de su vida. Aquella madrugada lo viví en carne propia. Avanzaba a una velocidad moderada, porque la neblina empezaba a cerrarse en nubes bajas. A medio puente vi a una persona parada junto al barandal, mojada, con la ropa pegada al cuerpo. Mi primer impulso fue frenar, pensando que quizá necesitaba ayuda. Pero apenas reduje la marcha, sentí un escalofrío raro, de esos que recorren la espalda sin motivo. La figura no se movía, no hacía señales, solo estaba ahí, con la cabeza baja. Cuando pasé a su lado, giró lentamente el rostro. No olvidaré la expresión. No era enojo ni tristeza, era una mirada vacía, como si ya no quedara nada detrás de esos ojos. El retrovisor confirmó que estaba ahí, de pie en la misma posición, hasta que de pronto, ya no. Un segundo miraba el reflejo de su silueta recortada contra la baranda, y al siguiente no había nada. Ni rastro de movimiento, ni sombra en el asfalto. Me invadió una mezcla de pánico y duda. ¿De verdad lo había visto? ¿O era la mente jugándome una mala pasada en esa oscuridad interminable? Seguí mi camino, pero con el pecho apretado y la respiración entrecortada. Lo curioso es que no era la primera vez que escuchaba un relato así. Un compañero trailero me contó que, al pasar por ese mismo punto, alguien le hizo señas para detenerse. Cuando bajó la velocidad y se acercó, el pasajero corrió hacia el barandal y saltó al vacío. Mi amigo, aterrado, detuvo el camión y corrió para mirar abajo, convencido de que tendría que reportar un accidente. No había nadie, solo el rugido del agua chocando con las piedras. Desde esa noche, jura que evita pasar por ahí después de las 11. Otros dicen que,
Al frenar, la figura desaparece antes de que abras la puerta, como si su única misión fuera llevarte al límite del miedo, dejarte temblando al volante. Hay quienes creen que se trata del mismo hombre que murió, repitiendo su último instante una y otra vez. Otros aseguran que son varias personas, porque no ha sido el único que se quitó la vida en ese puente. En todos los casos, el detalle coincide. La presencia es tan sólida que parece de carne y hueso. Solo hasta que desaparece entiendes que no era alguien normal. Esa madrugada llegué a Xalapa con un nudo en el estómago. Me quedé en un hotel barato para descansar y lo primero que hice fue preguntar en recepción si conocían la historia del puente. La recepcionista, una señora mayor, se limitó a decirme: «Ay, joven, ese lugar está salado. Mejor no se detenga nunca ahí de noche, ni para ayudar». Me lo dijo con una seriedad que no dejaba espacio a la broma, como si fuera un consejo de vida. Con el tiempo, escuché más anécdotas. Un taxista me contó que un pasajero pidió que lo llevara hasta el puente. Iban conversando de lo más normal, pero al llegar, el hombre le pidió que se detuviera justo a la mitad. El taxista volteó un momento para revisar el retrovisor y cuando volvió la vista al asiento trasero, el cliente ya no estaba. El coche iba cerrado, los seguros puestos, y aún así el pasajero había desaparecido. No dejó huella, ni un asiento mojado, nada. Solo el recuerdo helado de que lo había tenido detrás de él por kilómetros. Lo perturbador no es solo la visión, sino lo que pasa después. Algunos cuentan que, tras el encuentro, le siguen semanas de mala suerte, accidentes menores, discusiones familiares, fallas en el coche, como si la aparición se llevara algo de ti, o peor, te dejara algo encima. A mí, en los días posteriores, me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa mirada vacía y sentía el mismo escalofrío subiendo por la espalda. Uno empieza a preguntarse si esas cosas son producto de la sugestión o si, en verdad, hay lugares donde lo que ocurrió queda marcado para siempre. Pasar por el puente en plena luz del día tampoco borra la sensación. Yo lo he cruzado después, bajo el sol, y aún así se siente pesado. Es una estructura imponente, larga, y abajo el barranco parece no tener fin. Basta con asomarse un poco para que el estómago se revuelva. Imaginar a alguien saltando desde ahí es suficiente para entender por qué tantos aseguran ver al suicida. No necesitas creer en fantasmas para que ese escenario te inquiete. Algunos colegas traileros dicen que los claxonazos ayudan, como una especie de advertencia para anunciar que vas pasando y no quieres problemas. Otros recomiendan no mirar hacia los lados, mantener la vista fija en la carretera y no tentarse a buscar nada en la orilla. Porque lo peor, dicen, es mirar de más y descubrir que sí hay alguien ahí. Yo aprendí mi lección. Esa noche me quedó claro que en la autopista Veracruz-Xalapa hay cosas que no se explican fácil. Puedes llamarlo ilusión, cansancio, imaginación, pero cuando lo vives, cuando la piel se te eriza y el corazón parece salirse del pecho, entiendes por qué tantos insisten en que esas historias no son invento. No todos los fantasmas son sábanas blancas ni figuras borrosas. Algunos se presentan tan reales que dudas de ti mismo. Hoy, cada vez que me toca manejar esa ruta, bajo la velocidad al acercarme al puente, pero no detengo el coche. No vuelvo a frenar por nadie ahí. Si un día ves a alguien parado en la baranda, mojado, inmóvil, mirándote fijo, sigue de frente. Aunque parezca cruel, no te detengas, porque puede que no encuentres a nadie al bajar. O peor, que lo encuentres y ya no tengas cómo volver a contarlo. Esa carretera, entre Veracruz y Xalapa, seguirá siendo transitada por miles. Pero cada quien que la cruce debería llevar en mente una advertencia. No todo lo que se ve en el camino pertenece a este mundo. Y a veces, lo más peligroso no es la curva cerrada ni el pavimento mojado, sino aquello que decide pararse justo en medio de tu ruta, esperando que lo mires. Risas macabras en la carretera Chiapa de Corzo San Cristóbal.
No sé si alguna vez te has sentido observado, aunque vayas completamente solo en un camino oscuro. Esa noche me pasó algo que todavía me cuesta relatar, pero lo hago porque creo que es mejor advertir que callar. Fue en la carretera que va de Chiapa de Corzo a San Cristóbal de las Casas, un tramo que muchos camioneros y automovilistas conocen bien. Es una ruta de curvas, de neblina espesa y de historias que los pobladores prefieren no tocar demasiado. Salí de Chiapa pasadas las 11 de la noche. El clima estaba pesado, con humedad pegajosa y el aire frío que baja de las montañas. Llevaba la radio prendida, pero la señal se interrumpía a cada rato. Había un silencio raro entre las fallas, como si la noche tragara el ruido. Lo primero que me incomodó fue notar que, aunque acababa de llover, no había casi nadie transitando. Ni un carro delante ni detrás. Eso me dio una sensación de vacío, como si me hubieran dejado a mí solo en esa carretera. La neblina empezó a espesarse en el tramo de curvas, esa que parece algodón sucio, que no deja ver más allá de unos metros. Bajé la velocidad, prendí las luces bajas y traté de mantenerme atento. Fue entonces cuando lo escuché. Una carcajada. No era la radio, no era un animal. Era una risa humana, seca, chillona, que se coló por encima del ruido del motor. Me quedé helado, mirando los espejos, pensando que alguien se había subido atrás sin que me diera cuenta. Bajé la música por completo. El sonido venía de afuera, pero no de un punto claro. Era como si rebotara entre los árboles. Una risa que no tenía nada de alegría, más bien parecía una burla cruel. En una curva cerrada vi algo que me hizo apretar los frenos. A la orilla de la carretera, entre la bruma, se alcanzaba a distinguir una figura pequeña, como de una mujer encorvada, parada junto a la cuneta. No levantaba la mano ni pedía ayuda, solo estaba ahí, inmóvil. Y lo peor fue que en cuanto la rebasé, la carcajada volvió a escucharse, esta vez más cerca, casi en mi oído. Sentí un escalofrío que me bajó por la espalda. Miré el retrovisor con el corazón en la garganta. La carretera seguía vacía, pero me pareció que en la neblina se dibujaban sombras que se movían, como si alguien caminara detrás del carro. Seguí manejando, nervioso, con las manos sudadas en el volante. Intentaba convencerme de que todo era producto del cansancio, de la sugestión, de las leyendas que siempre rondan por esas montañas, pero no había forma de explicar lo que vino después. A unos kilómetros más adelante, mientras subía un tramo empinado, escuché nuevamente la risa. Esta vez eran varias, como si fueran un grupo de personas riéndose a la vez. El sonido iba cambiando de lugar. Primero se oía en un costado, luego adelante, luego atrás. Me daban ganas de detenerme, de bajarme, pero algo en mí me decía que hacerlo sería peor. Lo más perturbador fue cuando noté que no estaba solo dentro del carro. No vi nada, pero en el asiento del copiloto se hundió la tela, como si alguien invisible se hubiera dejado caer. El olor cambió, un aroma fuerte a tierra mojada, a ropa guardada demasiado tiempo. Y de reojo, juro que vi una silueta sentada mirando al frente. Me temblaban las piernas, apenas podía controlar el acelerador. El parabrisas se empañó y en ese vaho apareció, como dibujada con un dedo, una carita sonriente. 3 trazos, 2 ojos y una boca torcida hacia arriba. Yo no creía en esas cosas. Siempre había pensado que eran cuentos de la gente para asustar a los viajeros. Pero esa sonrisa marcada desde dentro del vidrio me sacó de cualquier duda. Abrí las ventanas de golpe, el aire frío me pegó en la cara y el vaho se disipó. Pero la carita seguía ahí, grabada como si alguien la hubiera arañado con la uña. El tramo final hasta San Cristóbal se me hizo eterno. Cada curva parecía repetirse, cada árbol me parecía conocido. La sensación de estar atrapado en un bucle me hizo sudar. Y lo peor, las carcajadas no paraban. Algunas veces sonaban lejanas, como si vinieran desde el monte. Otras veces tan cercanas que parecían brotar del asiento trasero. En un momento, desesperado,
Encendí las luces altas y toqué el claxon, queriendo espantar lo que fuera. Entonces vi, a unos metros adelante, un grupo de figuras paradas en medio de la carretera. Todas eran bajas, encorvadas, y lo único que se distinguía con claridad eran las sonrisas. Dientes largos, blancos, brillando en la neblina. Pegué un volantazo, casi me salgo de la carretera. Cuando volví a mirar, ya no había nadie, ni rastro, solo la neblina cerrándose más. Me temblaban tanto las manos que tuve que detenerme en la orilla, apagar el motor y respirar profundo. El silencio me envolvió, y durante unos segundos pensé que todo había terminado. Fue ahí cuando escuché la última carcajada. No afuera, no en el monte, no en la carretera. Venía de adentro, del asiento trasero, clara, como si alguien se estuviera riendo de mí. No tuve el valor de voltear. Arranqué de golpe y conduje sin mirar los espejos hasta ver las luces de San Cristóbal. Al llegar, me estacioné frente a una tienda todavía abierta. Bajé con las piernas flojas y el corazón en la boca. Un señor mayor que estaba afuera fumando me miró y me dijo: ¿venía por la carretera de Chiapa? Lo noté pálido, joven. Esa risa la hemos oído muchos. Dicen que no es una sola, son varias, y que se burlan de los vivos que pasan a esas horas. No le contesté. Apenas pude respirar tranquilo al sentir la gente alrededor, las luces, el ruido normal de la ciudad. Pero desde entonces, cada vez que pienso en volver a esa carretera de noche, me acuerdo de esa risa en el asiento trasero y me lo pienso 2 veces. Si alguna vez te toca pasar por ahí, hazme caso. No bajes la velocidad por la curiosidad. No intentes detenerte a ver de dónde vienen las risas. Porque si lo haces, puede que ya no manejes solo el resto del camino. La mujer de la curva en la vía Ciudad Victoria, Tampico. Recuerdo esa noche con una claridad incómoda, como si se hubiera quedado grabada en mi cabeza a la fuerza. Era un viaje común, de esos que haces sin pensarlo mucho, manejando con la radio encendida y el parabrisas llenándose de insectos por el calor húmedo de la zona. La carretera entre Ciudad Victoria y Tampico siempre me había parecido pesada, llena de curvas que parecen no acabar nunca, rodeadas de monte y pedazos de asfalto parchado. Es una vía que obliga a poner atención, porque cualquier distracción se paga caro. Iba solo, con el cansancio acumulado de todo el día. Lo que menos quería era detenerme en medio de esa carretera oscura. Apenas había camiones pesados pasando de vez en cuando, y por ratos, la soledad era absoluta. No había más luz que la de mis faros, y de repente, la línea amarilla pintada en el suelo parecía interminable, como si no llevara a ningún lado. No sabría decir a qué hora exacta sucedió, pero era tarde. El aire acondicionado del carro ya no me daba abasto y bajé un poco la ventanilla para sentir el aire húmedo que venía del monte. Fue en una curva amplia, con las señales de precaución a medio caer, cuando vi algo que no tendría por qué estar allí. A un costado de la carretera, justo en la parte más cerrada de la curva, estaba una mujer parada. Vestía claro, o al menos así la vi con las luces del coche. Tenía el cabello largo y oscuro, lacio, cayéndole hasta el pecho. No levantaba la mano para pedir aventón, ni se movía para hacerse a un lado. Simplemente estaba ahí, como si me estuviera esperando. El golpe de miedo fue instantáneo. No era normal que alguien estuviera de pie en medio de la nada, sin maleta, sin carro descompuesto, sin señales de accidente. Lo que me heló la sangre fue que ni siquiera me miró. Parecía observar hacia dentro del monte, como si no existiera el peligro de estar en la orilla de una carretera en plena madrugada. Pensé en detenerme, pero el cuerpo no me respondió. Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos y sin darme cuenta, aceleré un poco más de lo debido. Al pasar junto a ella, giré rápido la cabeza para verla mejor, pero ya no estaba. No hubo tiempo de que se moviera. No había dónde esconderse. Un segundo estaba parada y al siguiente el camino estaba vacío.
No quise creerlo, pero lo vi. Y lo peor es que esa no fue la última vez. Con los días me enteré de que esa historia se conoce en la región, la mujer de la curva. Algunos la describen de blanco, otros de azul pálido, otros dicen que siempre tiene el cabello mojado. Coinciden en que aparece en el mismo tramo, justo en las curvas cerradas donde han ocurrido accidentes. Los traileros dicen que a veces la suben, pensando que es alguien que necesita ayuda y que a medio camino desaparece del asiento del copiloto. Uno me contó que la recogió en un aguacero, creyendo que era una estudiante que había quedado varada. La muchacha se subió, empapada, sin decir nada. Apenas murmuró la dirección a la que iba. Él siguió conduciendo, incómodo por el silencio, hasta que notó que ya no la escuchaba respirar. Giró la cabeza y el asiento estaba vacío, pero húmedo, como si todavía alguien se hubiera sentado ahí. Otro chofer dijo que la vio de pie, igual que yo, en la orilla de la carretera. Frenó de golpe porque creyó que iba a cruzar. Cuando bajó la velocidad y el camión estuvo a punto de alcanzarla, la figura se desvaneció frente a sus ojos. El susto le costó casi perder el control. Yo traté de convencerme de que había sido un juego de mi mente cansada, una mezcla de luces y sombras. Pero lo que pasó semanas después no me dejó dudas. Era otro viaje, más temprano, con algo de neblina que hacía que las luces apenas alcanzaran unos metros adelante. Sentía el mismo peso del camino, esa soledad pegajosa. Venía concentrado en la curva cuando, de reojo, vi que había alguien sentado en la parte trasera del carro. El reflejo del retrovisor me mostró lo que no quería ver. Una silueta femenina, encorvada, con el cabello tapándole la cara. No sé cómo logré no estrellarme. Mi reacción fue mirar de golpe hacia atrás, y el asiento estaba vacío. El corazón me latía como si fuera a romperme el pecho. Esa noche no llegué a Tampico. Detuve el carro en la primera gasolinera y pasé horas ahí, esperando a que amaneciera. Las pláticas con otros viajeros confirman lo mismo. Nadie sabe quién fue esa mujer. Algunos dicen que era una joven que murió en un accidente de carretera al regresar de una fiesta. Otros aseguran que fue una enfermera que viajaba de noche y nunca llegó a su destino. Incluso hay quienes creen que es una madre que murió buscando a su hijo en medio del monte. Las versiones cambian, pero la aparición se repite. Los que conocen bien la vía dicen que cuando aparece es mejor no hablarle ni detenerse. No la mires mucho, sigue derecho, aconsejan. Hay historias de choferes que intentaron ayudarla y después tuvieron accidentes extraños, como si una mala suerte los persiguiera. Yo terminé creyendo que esa carretera no está sola de noche. Lo comprobé más de una vez y aprendí a no confiar en lo que mis ojos me muestran en esas curvas. A veces, mientras conduzco, siento que algo me obliga a mirar el asiento del copiloto, esperando verla ahí. Otras veces, el retrovisor me incomoda, porque parece que alguien se asoma detrás. No sé si lo que busca es compañía, justicia o simplemente repetir su tragedia una y otra vez. Lo que sí sé es que no es un invento para asustar viajeros. Yo la vi, y después de eso, el camino nunca volvió a ser el mismo. Por eso, si alguna vez viajas de noche en la vía Ciudad Victoria-Tampico y, en una curva, ves a una mujer parada en la orilla del camino, hazme caso, no te detengas, no la subas, no intentes entender qué hace allí. Sigue derecho, aunque sientas que el aire en el carro se enfría o que alguien invisible te acompaña unos metros. Porque esa carretera guarda algo que no pertenece a este mundo, y quien la ve, nunca olvida. Ojos rojos en la carretera huasteca potosina. La primera vez que escuché esa historia pensé que era un invento de traileros para no quedarse dormidos en la carretera. Ya sabes cómo es. En cada región se inventan cuentos para darle sabor al camino o para advertir a los nuevos. Pero después de lo que me tocó vivir en la Huasteca Potosina, juraría que hay algo más, algo que uno no puede explicar tan fácil. Esa noche había salido de Ciudad Valles rumbo a Tamazunchale.
Era pasada la medianoche y llevaba más de 10 horas manejando. El calor pegajoso de la selva no ayudaba, y aunque abría las ventanas de vez en cuando, el aire húmedo no refrescaba nada. El cansancio me daba golpes, como cuando la cabeza se va de lado y te despiertas de golpe con el volante. Decidí prender la radio, pero solo había estática. La carretera estaba vacía, apenas algún carro aislado que cruzaba de frente y desaparecía en la negrura. En los tramos más solitarios, la vegetación parecía tragarse la luz de los faros. Árboles altos, lianas colgando, parches de neblina baja. Esa mezcla que hace sentir que el camino no tiene fin. Fue ahí, entre esos tramos de curvas y rectas interminables, donde lo vi por primera vez. Al fondo de la carretera, justo en medio de la nada, 2 puntos rojos flotaban en la oscuridad. No eran luces de un auto. Eso lo supe al instante porque estaban demasiado juntas, demasiado bajas, como a la altura de una persona parada. Pensé que quizá era un animal. En esa región abundan los ojos que brillan en la noche, mapaches, perros, hasta felinos. Pero esto era distinto. No brillaban como reflejo, brillaban por sí mismos, intensos, fijos en mi dirección. Me obligué a no quitar la vista del camino. Apreté el volante y reduje la velocidad, esperando que fuera lo que fuera, se apartara. Pero mientras más avanzaba, más claro notaba que esos ojos no parpadeaban, no se movían, no había cuerpo visible, solo esos puntos flotando. Cuando estuve a unos 20 metros, desaparecieron de golpe. No se corrieron hacia la maleza, no se apagaron poco a poco, simplemente ya no estaban. Frené, dudando si detenerme. Mi instinto me gritaba que siguiera, que no cometiera la tontería de bajarme. Y así lo hice, aunque sentí que me quedaba sin aire. Los siguientes kilómetros me parecieron interminables. Cada curva la tomaba con el estómago apretado, esperando verlos de nuevo. Y claro, volvieron a aparecer. Esta vez más cerca, al borde del camino, como si alguien estuviera parado ahí, esperándome. Los vi de reojo, giré la cabeza lo mínimo posible y juro que noté una silueta delgada pegada al monte. No era un animal, era alguien de pie, observando. El corazón me dio un vuelco. No aceleré ni frené, solo mantuve la velocidad como pude, aunque el cuerpo me temblaba. Los ojos rojos se quedaron quietos hasta que los pasé, y otra vez se desvanecieron, como si nunca hubieran existido. La tensión me tenía con la boca seca, trataba de convencerme. Son luces de algún reflejo, no es nada más. Pero por dentro sabía que no era cierto. La carretera estaba completamente sola, y la forma en que aparecían y desaparecían no tenía lógica. Unos kilómetros más adelante, cuando ya casi había logrado tranquilizarme, escuché un golpe seco contra la parte trasera del camión, como si alguien hubiera lanzado una piedra grande. Revisé los espejos, pero no había nada. El pavimento estaba limpio. Apreté los labios y seguí conduciendo. Sin embargo, la sensación de que alguien iba conmigo se hizo insoportable. Era como cuando sientes que alguien te mira desde atrás, aunque estés solo. Me armé de valor y miré por el espejo retrovisor. Ahí estaban otra vez, dentro de la cabina, al fondo, como si alguien se hubiera subido sin permiso. 2 ojos rojos brillando en la oscuridad del asiento trasero. Casi pierdo el control del volante. Giré bruscamente y por poco me salgo de la carretera. En el reflejo desaparecieron al instante, dejándome jadeando, con las manos empapadas de sudor. Apagué la radio, cerré las ventanas, recé lo que me sabía. Quería llegar a cualquier pueblo, cualquier sitio donde hubiera gente y luz. Faltaba todavía mucho para Tamazunchale, pero después de esa visión, no recuerdo cómo pasaron los kilómetros. Iba en automático, el corazón latiendo como tambor, la mirada fija en el asfalto, sin atreverme a volver a mirar atrás. Cuando al fin vi las luces de un poblado, sentí un alivio que casi me hizo llorar. Entré al primer paradero abierto,
un sitio de comida donde todavía había un par de camioneros tomando café. Me bajé con las piernas temblorosas, pedí un café cargado y me quedé sentado un buen rato, como si necesitara comprobar que el mundo seguía siendo normal. Uno de los choferes me vio pálido y me preguntó si estaba bien. Dudé en contarlo, pero al final lo hice. No terminé de hablar cuando el otro camionero soltó una risa nerviosa. Dijo que no era el primero en ver los ojos, que desde hace años se habla de esa cosa que aparece en la carretera, sobre todo en las madrugadas. Algunos dicen que es el espíritu de un hombre que murió atropellado hace tiempo. Otros aseguran que es una advertencia, que si no los tomas en serio, tarde o temprano provocan un accidente. Me quedé helado escuchándolos. No parecían estar inventando nada. Al contrario, hablaban con esa seriedad con la que se habla de algo sabido, algo que se respeta aunque no se entienda. Cuando retomé el camino, ya había amanecido. El sol filtrándose entre los cerros me dio una paz que no había sentido en horas. Aún así, el recuerdo de esos ojos rojos no se me fue jamás. No era un sueño, no era una ilusión del cansancio. Algo estaba ahí, demasiado real para ignorarlo. Con el tiempo he vuelto a pasar por esa ruta, siempre de día. Evito las madrugadas como si fueran veneno. Y cada vez que escucho a alguien reírse de estas historias, solo pienso que no saben lo que dicen. Esa carretera guarda algo, y quien no lo respeta corre el riesgo de enfrentarse a ello. Si alguna vez te toca manejar solo por la Huasteca Potosina, no importa lo valiente que seas ni lo escéptico que te consideres. Si llegas a ver esos ojos rojos brillando en la oscuridad, no te detengas, no los mires demasiado y sobre todo, no olvides que no todos los pasajeros que suben a tu vehículo son de carne y hueso. Paso de los nahuales en la autopista Tuxtla-Ocosocoautla. Quien haya conducido de noche por la autopista Tuxtla-Ocosocoautla sabe que ese tramo tiene un aire distinto. No es solo la neblina que de pronto se levanta como cortina, ni los sonidos de la selva chiapaneca que se cuelan hasta la cabina del camión. Es un silencio raro, pesado, como si uno no estuviera solo, aunque no se vea a nadie en kilómetros. Entre los traileros circula una historia que se repite una y otra vez, la de los nahuales que rondan ese paso. Lo curioso es que no es un cuento de viejos, sino algo que todavía escuchas en las pláticas de gasolinera, en las paradas para tomar café o en la radio improvisada entre choferes. Muchos dicen que no hay que detenerse jamás en ciertos puntos, porque ahí se aparecen hombres que no parecen del todo hombres. Recuerdo una noche de regreso, cargado de cemento rumbo a Tuxtla. Eran casi las 2 de la mañana y la carretera iba vacía. El aire acondicionado de la cabina apenas servía, y aún así tenía un sudor frío en la frente. Me concentraba en la línea blanca que parecía perderse entre la bruma. Fue entonces cuando vi las luces intermitentes de otro tráiler detenido más adelante. Reduje la velocidad para acercarme con cuidado. El camión estaba atravesado a media autopista, como si lo hubieran dejado abandonado a propósito. Bajé la velocidad casi por completo, esperando que apareciera el chofer. De pronto vi movimiento junto a la caja. 3 figuras estaban ahí, paradas en fila, inmóviles, como si me esperaran. Al principio pensé que eran campesinos, pero había algo en su postura que no encajaba. No saludaban, no hacían señas, no se movían siquiera un centímetro. Cuando pasé a un costado, alcancé a verlos de reojo. Eran hombres, sí, pero sus ojos brillaban como el reflejo de un animal en la carretera. No parpadearon. Los 3 me miraban fijo, como si supieran que yo intentaba ignorarlos. El estómago se me revolvió. Seguí de frente, sin mirar atrás, hasta que las luces del retrovisor me mostraron algo imposible. El camión que estaba atravesado ya no estaba ahí. Ni rastro, ni huellas, nada. Solo la cinta negra de la carretera perdiéndose en la oscuridad. Muchos traileros hablan de lo mismo. No todos lo cuentan con detalle,
porque nadie quiere sonar borracho o loco, pero en los cafés de la terminal he escuchado relatos parecidos. Algunos dicen que los nahuales aparecen como perros enormes, caminando a la orilla del camino, y que cuando alguien frena para verlos, se transforman en hombres. Otros juran que se suben a los techos de los vehículos y rasguñan la lámina, como probando qué tan lejos llega el miedo del conductor. Un compañero, Julián, me platicó algo que todavía me eriza la piel. Iba de madrugada cuando vio a un tipo desnudo, lleno de barro, corriendo junto a su tráiler a la misma velocidad. Pensó que estaba alucinando, hasta que el hombre volteó la cabeza y le sonrió. Esa sonrisa lo hizo acelerar sin pensar. Al llegar a la caseta, revisó el costado del camión y encontró huellas de barro, como si alguien hubiera ido colgado ahí. Las versiones cambian, pero siempre giran alrededor de lo mismo. Hombres que no son del todo hombres, que se cruzan en la carretera para espantar a los que viajan de noche. En la región, los mayores lo explican de otra manera. Dicen que son los antiguos cuidadores de la selva, brujos que aprendieron a cambiar de forma para proteger su territorio. Que si los ves, no debes maldecirlos ni retarlos, porque buscan precisamente eso, que los reconozcas, que les hables. Una vez, al detenerme en una fonda cerca de Ocosocuautla, le pregunté a la dueña si había escuchado esas historias. Solo se acomodó el rebozo y me dijo: «Mire, joven, no es que sean cuentos, es que aquí la gente todavía cree en esas cosas. Mi abuelo decía que los nahuales cuidan los pasos de los cerros. Si usted los ve, mejor siga de frente, no se detenga, no les grite. No son gente mala, pero tampoco se dejan pasar fácil». Las palabras me hicieron pensar. ¿Y si de verdad esos encuentros no eran fantasías de conductores cansados? ¿Y si lo que había visto junto al camión atravesado era algo más viejo que nosotros, algo que simplemente no entendemos? Lo que me convenció de que no era casualidad ocurrió meses después. Volvía a Tuxtla con un cargamento de fruta. Era temporada de lluvias y el camino estaba encharcado. A mitad de la autopista, la neblina se volvió tan espesa que apenas veía a un par de metros. Reduje la velocidad y encendí las intermitentes. Fue entonces cuando escuché un golpeteo en la parte trasera, como si alguien golpeara con las manos abiertas la caja del tráiler. Pensé que era algún amarre flojo, pero los golpes se repitieron, esta vez más fuertes, más insistentes, como si quisieran que me detuviera. El corazón me latía a toda velocidad, pero mantuve el pie en el acelerador. No quise mirar los espejos por miedo a ver algo colgado ahí. Los golpes cesaron hasta que salí de la zona de neblina. Me detuve en la gasolinera más cercana y recorrí la caja de punta a punta con la lámpara. No había nada suelto, ni ramas, ni piedras. Lo único extraño eran marcas en el lodo pegado a la lámina, como si alguien hubiera dejado las huellas de unas manos demasiado largas. Ese fue el último empujón que necesitaba para convencerme de que lo de los nahuales no era cuento. Desde entonces, cuando me toca pasar por esa autopista, bajo el volumen de la radio, enciendo un cigarro aunque ya casi no fume, y manejo con el estómago encogido. No me detengo, no bajo la velocidad, no miro demasiado a los lados. Con el tiempo he aprendido a reconocer las señales. Cuando el ambiente se pone pesado, cuando la selva parece más viva que de costumbre, sé que es mejor concentrarse en el camino. No importa si alguien hace señas desde la orilla, si parece un campesino perdido, o si escuchas algo golpeando la caja. En ese tramo no se ayuda a nadie, porque nunca sabes qué es lo que en realidad estás viendo. Lo más inquietante es que no soy el único. En reuniones de choferes, varios cuentan experiencias similares, todos con la misma mirada de quien preferiría no recordarlo. Y aunque algunos se burlan, ninguno se atreve a pasar por ahí confiado. Es una regla no escrita. Los que manejamos de noche por Tuxtla o Ocosocuautla sabemos que ese tramo no se cruza sin respeto. Quizás para muchos sean solo cuentos de carretera, historias para espantar a los novatos. Pero yo estuve ahí. Yo vi los ojos brillando junto a un tráiler que desapareció de la nada. Yo escuché los golpes en mi caja, en medio de la neblina.
Y no me importa lo que digan, porque desde esa noche, cada vez que piso ese asfalto, lo hago sabiendo que no voy solo. Si algún día les toca manejar por ese paso en la madrugada, háganme caso. No se detengan, no hablen con nadie en la orilla, no confíen en lo que ven. Y si sienten que los miran desde la oscuridad, sigan de frente. Los nahuales no buscan ser entendidos, solo recordarnos que hay caminos que todavía les pertenecen. Pasos invisibles en la autopista Colima-Manzanillo. He recorrido esa carretera más veces de las que puedo contar. La autopista Colima-Manzanillo tiene fama de peligrosa por sus curvas, por la niebla repentina que baja desde los cerros y porque no son pocos los accidentes que ahí suceden. Sin embargo, lo que me pasó una madrugada va más allá de lo que cualquiera se imagina. No fue un bache ni un tráiler invadiendo el carril contrario, sino algo que no debería existir, pero que esa noche se me plantó enfrente. Salí de Colima alrededor de la 1 de la mañana. Conducía una camioneta de carga mediana. No llevaba mucho peso, pero sí la prisa de entregar mercancía antes del amanecer en Manzanillo. La carretera estaba casi vacía. Solo veía a lo lejos las luces aisladas de algún tráiler. Encendí la radio para no quedarme dormido, pero la señal era intermitente. A veces solo entraba un zumbido bajo, como si alguien estuviera moviendo la perilla. No le di importancia, lo apagué y decidí concentrarme en el camino. En una de las rectas, después de pasar el entronque hacia Armería, empecé a escuchar algo extraño. Golpes secos, como pasos sobre grava. Me sorprendió porque iba a más de 100 kilómetros por hora, con las ventanillas cerradas y el motor retumbando. ¿Cómo era posible escuchar algo así desde dentro? Me convencí de que eran imaginaciones mías, fruto del cansancio. A los pocos minutos, lo escuché otra vez, más claro, como si alguien caminara encima del toldo de la camioneta. Mi primera reacción fue bajar un poco la velocidad y mirar por el retrovisor. Nada. El pavimento venía vacío. Frené con cuidado y me orillé en un tramo iluminado por la luz amarillenta de un poste. Apagué el motor y bajé, con el corazón latiéndome en los oídos. Revisé todo el vehículo, las llantas, la caja, el cofre. Nadie. El aire era húmedo y caliente, cargado con ese olor a sal que anuncia la cercanía del mar. Me subí de nuevo, un poco más inquieto, y apenas avancé unos metros, los pasos volvieron. Esta vez se oían dentro, justo atrás de mí, como si alguien descalzo caminara por la cabina. No quise voltear, lo juro. Sentí la piel erizarse hasta en el cuello y las manos me temblaban en el volante. Apreté el acelerador, como si correr fuera a librarme de aquello. Llegué a una curva larga, pegada al barranco. El sonido cesó de repente y pensé que, quizá, había sido estrés o alguna alucinación auditiva. Pero cuando tomé la curva, algo se cruzó frente a mí. No era una persona ni un animal. Era como una sombra sólida, sin forma definida, pero que sí provocaba el reflejo de los faros. Frené de golpe, las llantas rechinaron y por un instante creí que me saldría del camino. La figura desapareció. Pero en ese silencio posterior escuché, clarísimo, pasos que rodeaban la camioneta. No sabía qué hacer. Quise encender la radio otra vez, como para sentir que no estaba tan solo. Pero apenas giré la perilla, se escuchó un chillido metálico, insoportable. La apagué de inmediato. Entonces, del asiento del copiloto se hundió la tela, como si alguien invisible se hubiera sentado. No vi a nadie. Pero el asiento bajó unos centímetros y se quedó así, con ese peso imposible. El miedo me apretaba el estómago. Las manos apenas respondían. Seguí conduciendo, sin atreverme a mirar al asiento. El trayecto hasta Manzanillo todavía era largo, y cada kilómetro se sentía eterno. Los pasos continuaban, a veces delante, a veces atrás, a veces al costado, como si un grupo invisible caminara alrededor de mi camioneta mientras avanzaba. No eran ruidos vagos. Se escuchaba el golpeteo claro de pies en el pavimento, acompasados con el motor.
Al llegar al túnel que atraviesa parte del cerro, la cosa se volvió insoportable. Dentro, la acústica hacía rebotar cualquier sonido. Pero lo que se oía no era el eco de mi motor, sino un tropel de pasos acelerados, corriendo junto a mí. Miraba de reojo por las ventanillas, y aunque no había nada, el oído me decía otra cosa. Era como si decenas de personas invisibles me acompañaran, corriendo con furia. Salí del túnel acelerando con todas mis fuerzas, con la garganta seca y los ojos ardiendo. Un tráiler apareció más adelante y me dio un poco de alivio sentir que había otro ser humano cerca. Me acerqué a sus luces traseras y las seguí como si fueran un faro. Los pasos fueron apagándose poco a poco, hasta que ya no supe si era mi mente jugándome malas pasadas o realmente habían desaparecido. Cuando por fin llegué a la caseta cerca del puerto, bajé la ventanilla para pagar. El cobrador me miró raro y me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí, aunque sabía que estaba pálido. Antes de darme el cambio, me dijo algo que aún me pone la piel de gallina. No es la primera vez que veo llegar a alguien con esa cara. Maneje con cuidado. En ese tramo siempre pasa lo mismo. Dicen que se oyen pasos de los que murieron en los accidentes. No le contesté nada, solo asentí. Guardé el boleto y seguí. Al estacionar para entregar la mercancía, revisé el asiento del copiloto. Ya no estaba hundido. Volvió a su forma normal, como si nadie lo hubiera ocupado jamás. Pero no puedo olvidar cómo lo vi ceder bajo un peso invisible, ni esos pasos rodeando mi camioneta en plena madrugada. Hoy, cada vez que me toca viajar de noche por la autopista Colima-Manzanillo, llevo el radio apagado y los ojos clavados en la carretera. No quiero volver a escuchar esos pasos, ni sentir que alguien se sienta a mi lado sin ser visto. Puede que algunos digan que es sugestión, que uno se inventa cosas en la soledad del camino. Yo digo otra cosa. Hay algo ahí, caminando entre los vivos, recordándonos que no estamos tan solos como creemos. Y si algún día cruzan por esa autopista en la madrugada, no bajen la velocidad cuando escuchen lo que parece un simple ruido de pasos, porque a veces no es el cansancio ni la mente jugándonos trucos. A veces son ellos, los que ya no regresaron, acompañándote de cerca. El espectro del soldado en la carretera Chihuahua-Ojinaga. Me tocó manejar de noche por la carretera que va de Chihuahua hacia Ojinaga, un tramo largo y solitario, donde los faros parecen no alcanzar nunca. Son kilómetros y kilómetros de desierto, con montes bajos y el viento que arrastra polvo, como si fueran cortinas que se levantan de la nada. Siempre dicen que esa ruta tiene sus historias, pero hasta que me tocó vivirla, no entendí por qué tanta gente prefiere dar la vuelta o viajar solo de día. La noche estaba fresca, aunque el aire traía un olor a tierra seca, mezclado con algo metálico que me incomodaba sin razón. Apenas crucé el entronque, la señal del celular desapareció. No había música ni radio, solo el rugido constante del motor y ese golpeteo del viento contra las ventanas. La soledad en la carretera no es nueva para mí, pero esa vez me cayó encima como un peso extraño, como si en cualquier momento algo pudiera irrumpir en el camino. Pasando el kilómetro 40, vi una figura a lo lejos. Al principio pensé que era un motociclista detenido o alguien caminando con mochila. No le tomé importancia, pero conforme me fui acercando la silueta, tomó forma. Era un hombre con uniforme militar. Estaba parado, bien erguido, con las botas polvosas y un rifle colgado en la espalda. Lo raro fue que no levantó la mano ni hizo señal de auxilio, solo se quedó mirando hacia el frente, recto, como si estuviera esperando. Bajé la velocidad. Pensé que quizá era un soldado de los retenes que se ponen a veces en esas carreteras, pero no había patrulla, no había luces, nada que lo acompañara. Y aunque yo iba ya casi encima, él no giró la cabeza, no hizo contacto visual. Lo pasé despacio, casi esperando que me detuviera, pero se mantuvo inmóvil, como estatua. Cuando lo dejé atrás, miré por el retrovisor y juro que no vi nada. El tramo quedó vacío.
con el asfalto brillando bajo la luna. Seguí conduciendo, pero la incomodidad se me quedó pegada. No me había detenido y me arrepentí un poco. ¿Y si de verdad necesitaba ayuda? Aunque algo dentro de mí me decía que no, que era mejor no haber parado. Unos 10 minutos más adelante sentí un golpeteo en la caja de la camioneta. Pensé que algo se había aflojado o que había agarrado un bache. Revisé por los espejos, pero no vi nada suelto. Fue un golpe seco, como si alguien hubiera brincado en la parte de atrás. Se me erizó la piel al imaginar que pudiera ser un ladrón, porque esa carretera también tiene fama de asaltos. Frené de golpe y me estacioné en la orilla. El silencio que quedó fue aún peor. Apagué el motor y escuché nada, ni grillos, ni viento. Bajé con la lámpara que siempre cargaba. Revisé la caja, los costados, las llantas, todo en orden. Ni rastros, ni huellas en el polvo. Subí otra vez, cerré con seguro y me quedé unos segundos respirando fuerte, como si quisiera convencerme de que estaba exagerando. Arranqué de nuevo, pero no pasaron ni 5 minutos cuando la camioneta empezó a oler raro, a pólvora. Era un olor fuerte, seco, que se metía por la nariz y la garganta. Lo primero que pensé fue en algún cortocircuito, pero no había humo. El olor me recordó a los campos de tiro a los que me llevaba mi tío cuando era chico. Ese mismo aroma después de disparar. Fue entonces que lo vi de nuevo, parado al lado de la carretera. El mismo soldado, en la misma postura. No había forma de que me hubiera alcanzado. Lo pasé de largo, esta vez sin bajar la velocidad. El estómago se me revolvió y tuve que pegarme al volante, con las manos sudadas. No me atreví a mirar al retrovisor. Seguí con la vista fija en la línea amarilla que dividía el asfalto. Me repetía que no podía ser, que quizá era otro soldado o un poste o la ilusión de la noche, pero la certeza me comía. Era el mismo, idéntico. Cuando llegué a la gasolinera más cercana me detuve. El encargado salió medio adormilado y aproveché para preguntarle si habían puesto algún retén en el camino. Me miró raro y me dijo que no, que esa noche estaba sola la carretera. Entonces le conté lo que vi. El hombre se acomodó la gorra y con la calma de quien ya escuchó esa historia 1000 veces, me soltó. Lo vio al soldado. Dicen que se aparece desde hace años, siempre en ese tramo. Cuentan que murió en un enfrentamiento y que su cuerpo nunca lo recuperaron. Por eso sigue allí, esperando relevo o patrulla que nunca llega. No supe qué responder. Solo cargué gasolina y me quedé pensando si de verdad lo que había visto era un fantasma. El resto del camino fue un tormento. Cada ruido de la camioneta me sonaba distinto. Cada sombra de los arbustos parecía moverse. Varias veces sentí que alguien respiraba detrás de mí, en el asiento trasero. Me aguanté las ganas de mirar. El corazón se me quería salir del pecho, y para no volverme loco, empecé a hablar en voz alta, contándome a mí mismo lo que veía. La línea recta, el semáforo apagado, los letreros de velocidad. Era mi forma de no escuchar otra cosa. Cuando por fin llegué a Ojinaga amanecía. El cielo se iba tiñendo de naranja y el tráfico de la frontera empezaba a moverse. Aparqué la camioneta frente a una tienda y me quedé dentro un rato, con la frente pegada al volante, temblando todavía. Desde esa noche, cada vez que alguien me dice que va a viajar por esa carretera de noche, no me quedo callado. Les advierto lo que me pasó. Algunos se ríen, otros me dicen que seguro estaba cansado, que me lo imaginé, tal vez. Pero la mirada de aquel soldado, tan fija, tan seca, me acompaña cada vez que cierro los ojos. Y el olor a pólvora, ese no me lo inventé. Si alguna vez te toca manejar por ahí y ves a un militar parado en la orilla, no bajes la velocidad, no lo mires a los ojos y sobre todo, no te detengas, porque puede que suba contigo y te aseguro que no querrás llevarlo de pasajero. Taxista fantasma de la vía Pachuca, Ciudad de México.
Me tocó escucharlo de boca de un trailero que juraba no volver a detenerse en la vía rápida que conecta Pachuca con la Ciudad de México después de medianoche. Era un hombre serio, curtido por la carretera, de esos que no pierden tiempo inventando historias. Y sin embargo, lo contaba con un nerviosismo raro, bajando la voz en ciertos momentos, como si todavía le pesara recordarlo. Decía que iba manejando a buena velocidad. La noche estaba despejada y casi no había tránsito. Los faros iluminaban lo justo y lo único que se alcanzaba a ver eran los señalamientos y los cerros oscuros a los costados. De pronto, a un costado de la carretera, vio la silueta de un taxi detenido con las intermitentes encendidas. No parecía accidente, no había golpes ni rastros de choque, solo el coche estacionado de manera extraña. El trailero, por instinto, bajó un poco la velocidad. A medio camino entre la prudencia y la curiosidad, alcanzó a ver que el chofer le hacía señas. Lo más raro es que no parecía pedir ayuda desesperada, sino como si quisiera que se acercara a platicar. Pero algo en su gesto no cuadraba. El hombre no se movía mucho, solo alzaba la mano de una manera mecánica. El trailero pasó de largo, y al mirar por el espejo retrovisor, notó que las luces intermitentes seguían destellando en medio de la nada. Lo dejó atrás, pero apenas avanzó unos kilómetros. Ahí estaba de nuevo, otro taxi idéntico, estacionado en la orilla, con el mismo chofer levantando la mano. El estómago se le apretó. No era posible. Pensó que tal vez era otro coche parecido, pero al fijarse bien, reconoció hasta los mismos detalles. El color desgastado, el número de la puerta, el parabrisas con una calcomanía rota en la esquina. Era el mismo taxi. Decidió no voltear más y apretó el acelerador. Pero no importaba cuánto avanzara, cada tanto el taxi volvía a aparecer, estacionado, esperándolo. En un tramo incluso creyó verlo avanzar paralelo por el acotamiento, sin ruido, como si flotara sobre el pavimento. El miedo se le subió al pecho. Iba solo, de madrugada, y la radio que siempre llevaba prendida para no dormirse comenzó a llenarse de interferencia. Las voces se cortaban y en su lugar se escuchaba un murmullo extraño, como si alguien hablara rápido en un idioma que no entendía. En un intento de tranquilizarse, prendió un cigarro. Lo aspiró fuerte, tratando de convencerse de que eran imaginaciones. Pero entonces, mientras el humo se mezclaba con el aire viciado de la cabina, lo sintió. Un olor a gasolina rancia. No venía de su camión, era penetrante, como si el taxi se hubiera metido dentro de su tráiler. El hombre contó que sudaba frío. Las manos le temblaban sobre el volante, pero no podía detenerse. A lo lejos vio un retén de la Guardia Nacional. Las luces azules y rojas parpadeaban, y eso lo hizo sentir un poco más seguro. Cuando llegó, bajó la ventanilla y saludó a los oficiales. Uno de ellos se acercó y le preguntó si estaba bien, porque se veía pálido. El trailero no aguantó y les contó lo que había visto. El guardia lo escuchó serio, sin burlarse. Luego le dijo que no era el primero que llegaba hablando del taxi fantasma. Según los oficiales, esa historia se repetía desde hacía años. Conductores de madrugada aseguraban haber visto al mismo taxi aparecer una y otra vez en distintos puntos de la vía. Algunos incluso decían que al detenerse a ayudar al chofer, este subía al asiento trasero sin hacer ruido. Cuando volteaban, el pasajero ya no estaba, pero sí quedaba el asiento húmedo, como si alguien hubiera estado empapado en gasolina. Lo más inquietante era la explicación que circulaba entre los policías de carretera. Hace más de 20 años, un taxista de la zona había chocado en esa vía después de quedarse dormido. El auto explotó con él adentro, y desde entonces los rumores aseguraban que su alma seguía atrapada entre Pachuca y la Ciudad de México, repitiendo su recorrido sin encontrar descanso. El trailero que me lo contó terminó su relato diciendo que desde esa noche tomó la costumbre de cargar siempre una estampa de San Cristóbal en el tablero. Dice que no sabe si sirve, pero desde entonces no le ha vuelto a aparecer,
aunque admite que cada vez que ve un taxi detenido en la carretera, por más normal que sea, el corazón se le acelera como aquella vez. Y no lo culpo, porque ¿quién puede asegurar que lo que se ve en la madrugada es siempre de este mundo? La carretera de noche tiene su propio lenguaje, y a veces lo que se cruza en el camino no busca aventón, sino compañía para seguir penando. Si algún día manejas esa vía a horas en que el silencio se siente más pesado que el motor, fíjate bien en los costados. Y si llegas a ver un taxi detenido con las luces intermitentes, piénsalo 2 veces antes de frenar. Puede que lo que suba no necesite llegar a ningún destino. La dama del rebozo en la carretera Acapulco-Pinotepa. Cuando uno maneja de noche en la Costa Chica de Guerrero, tarde o temprano escucha hablar de la dama del rebozo. No es un invento moderno, ni de redes sociales, ni de esos videos que exageran todo para sacar vistas. Esta historia lleva años circulando entre camioneros, taxistas y gente de los pueblos cercanos. Y aunque cada quien la cuenta a su manera, casi todos coinciden en lo mismo. Tarde o temprano, alguien se topa con una mujer que parece estar esperando en la orilla de la carretera, cubierta hasta la cabeza con un rebozo oscuro, inmóvil, como si supiera que el camino le pertenece. Yo la escuché por primera vez en una fonda cerca de Cruz Grande, rumbo a Pinotepa. Era una noche húmeda, de esas en las que la brisa del mar llega pegajosa y la neblina baja se queda como una cortina sobre el asfalto. Un trailero veterano, de esos que ya no necesitan mirar el retrovisor para saber qué traen detrás, empezó a contar que una vez vio a la mujer parada justo en la salida de un tramo recto antes de que la carretera se metiera en una curva peligrosa. Dijo que la luz de sus faros la iluminó por completo y que lo que más lo heló no fue verla cubierta, sino que parecía no tener pies, como si la falda se quedara colgando en el aire. Todos se rieron, pero el hombre hablaba serio. Incluso se quedó callado un rato, viendo su café, como si la recordara demasiado bien. Lo que más me llamó la atención fue cuando agregó: si la saludas o te detienes, ya no llegas igual al siguiente pueblo. Algunos pensaron que hablaba de la muerte, otros de accidentes, otros de simples sustos que hacen perder el control, pero lo dijo con tal seguridad que se me quedó grabado. La carretera Acapulco-Pinotepa tiene tramos solitarios. De día, con el sol quemando la piel y la vegetación verde a los costados, uno piensa que no hay nada que temer. Pero de noche todo cambia. No hay casi alumbrado, los pueblos quedan lejos entre sí, y uno depende de la luz de los propios faros para no perderse en la oscuridad. El silencio es tan espeso que cualquier cosa. El zumbido de un insecto, el golpeteo de una rama en el parabrisas se siente como un aviso. Una vez me tocó manejar ese tramo con un amigo. Íbamos de madrugada, tratando de llegar a Pinotepa antes de que amaneciera. La carretera estaba casi vacía. Apenas vimos 2 camionetas en más de 1 hora. Íbamos hablando de cualquier cosa para mantenernos despiertos, hasta que lo vimos. A la distancia, la silueta de alguien parado a la orilla de la carretera. No levantaba la mano pidiendo aventón, no hacía ningún gesto, solo estaba ahí, inmóvil, mirando hacia los coches que pasaban. Cuando nos acercamos más, la luz de los faros reveló un rebozo que le cubría el rostro. Yo alcancé a distinguir la curva de la nariz bajo la tela, pero nada más. El corazón se me aceleró y sin darnos cuenta bajamos la voz, como si no quisiéramos que nos oyera. Pasamos despacio. Nadie dijo nada hasta que ya la habíamos dejado atrás. Solo entonces mi amigo soltó un ¿la viste? Le respondí que sí, pero que seguro era alguien esperando transporte. Sin embargo, algo no cuadraba. Eran más de las 3 de la mañana, en un tramo donde no hay casas cercanas, ni paradas de autobús, ni nada. ¿Qué hacía ahí esa mujer? Y, sobre todo, ¿por qué no intentó moverse ni un centímetro cuando le pasamos tan cerca? Me quedó la duda varios días, hasta que volví a escuchar otra versión de la misma historia.
Un chofer de taxi colectivo contó que se detuvo una vez porque pensó que era una pasajera rezagada. Dijo que la mujer se subió sin decir palabra, solo acomodó el rebozo para cubrirse mejor el rostro y se sentó en la parte trasera. Él le preguntó a dónde iba, pero ella no respondió. El silencio se volvió tan incómodo que decidió llevarla hasta el siguiente pueblo sin insistir. Cuando llegó y volteó para avisarle que habían llegado, el asiento estaba vacío. Nadie se había bajado, ni se escuchó que abriera la puerta. El chofer juró que la vio en el retrovisor durante todo el trayecto. Después de eso, no volvió a trabajar de noche. Otros cuentan que si uno intenta verle la cara, siente de inmediato una presión en el pecho, como si le faltara el aire. Algunos hablan de mareos, otros de visiones extrañas justo después de cruzarse con ella. Y aunque nadie asegura qué es lo que busca, todos coinciden en que no conviene detenerse. Lo mejor es mirar de frente y seguir, dicen los que han pasado por ahí. Algunos abuelos aseguran que no es un fantasma cualquiera, sino el espíritu de una mujer que murió en esa carretera hace décadas, en un accidente brutal. Dicen que viajaba con su hijo pequeño cuando el coche se salió de la curva y ambos murieron al instante. El cuerpo del niño nunca fue encontrado y desde entonces ella aparece con el rebozo puesto, como si todavía buscara cubrirlo o protegerlo. Sea o no cierto, el detalle del hijo le da un peso más trágico a la leyenda, como si la carretera estuviera marcada por un dolor antiguo que no se borra con el tiempo. Yo mismo volví a pasar por ahí meses después, esta vez solo, y no negaré que me dio miedo. Cada curva me hacía apretar el volante un poco más fuerte, cada sombra me parecía sospechosa. No la vi esa vez, pero el simple recuerdo me acompañó todo el camino. Uno maneja distinto cuando sabe que puede encontrarse con algo que no debería estar ahí. No es raro escuchar que algunos conductores prefieren dar vueltas más largas con tal de no cruzar de noche ese tramo. Otros llevan amuletos en el retrovisor, desde rosarios hasta figuras pequeñas de santos, convencidos de que algo así puede marcar la diferencia entre llegar sano o no. Y aunque muchos aseguran que la dama del rebozo solo es un invento para asustar a los novatos, lo cierto es que los relatos se repiten demasiado, en bocas de personas que ni siquiera se conocen entre sí. Lo más inquietante es que siempre aparece en el mismo sitio, cerca de un par de curvas cerradas, donde los accidentes son comunes. Es como si su presencia estuviera ligada al peligro del camino, como si apareciera para advertir, o para empujar a los distraídos hacia el desastre. Nadie lo sabe. Hoy, cada vez que escucho un nuevo relato, recuerdo aquella primera vez que la vi de reojo, cubierta por su rebozo, inmóvil en la orilla de la carretera. Puede que solo haya sido una mujer real, esperando a alguien a una hora absurda. Pero en el fondo, no me atrevo a jurarlo, porque en ese instante, lo que sentí no fue compasión ni curiosidad, sino un miedo seco, directo, de esos que no necesitan explicación. Y es que la Costa Chica guarda sus secretos. Entre la bruma nocturna, la soledad del camino y la memoria de tantos accidentes, la figura de esa mujer se ha vuelto parte del paisaje. Una advertencia viva, un recordatorio de que la carretera nunca está tan vacía como parece. Por eso, si alguna vez conduces de noche en la Acapulco-Pinotepa y ves a una figura inmóvil al borde del asfalto, no te detengas. No bajes la velocidad, no intentes mirar bajo el rebozo. Simplemente sigue de largo y recuerda lo que tantos ya han dicho antes. Hay presencias en la carretera que no están ahí para pedir ayuda, sino para recordarte que no siempre manejas solo. Apariciones en la carretera. Villahermosa, Ciudad del Carmen. La carretera que une Villahermosa con Ciudad del Carmen es larga, recta en algunos tramos y sofocante bajo la humedad del trópico. De día parece cualquier otra. Camiones cargados de mercancía, tráileres que rugen con su peso, camionetas de pescadores y coches familiares que cruzan rumbo a la costa. Pero de noche cambia.
Cuando el sol se hunde en la selva y todo queda en penumbras, ese asfalto se convierte en un sitio donde los nervios se tensan, donde hasta los más curtidos camioneros prefieren no detenerse. Yo lo aprendí una madrugada en la que el viaje se me volvió un tormento. Conducía mi carro de segunda mano, un sedán ya gastado pero que me llevaba a donde necesitaba. Había salido tarde de Villahermosa por trabajo, y el reloj marcaba casi la 1 cuando pasé el último retén. A esa hora la carretera se sentía interminable, con la selva cerrándose a los lados y el zumbido constante de insectos golpeando los vidrios. Encendí la radio para no quedarme dormido, pero la señal se iba y venía, dejando apenas chasquidos y música entrecortada. No pasaban coches, solo de vez en cuando un tráiler aparecía en el retrovisor con sus luces altas, como si quisiera empujarme, y luego desaparecía en la recta siguiente. Lo primero extraño ocurrió cerca de un puente angosto. Vi a un hombre parado al borde del camino, vestido con camisa blanca y pantalón oscuro. Pensé que esperaba aventón, pero al acercarme noté que no movía un solo músculo. Ni siquiera volteó cuando pasé a menos de 1 metro. Su piel se veía extrañamente pálida bajo la luz de los faros. Frené instintivamente y miré por el espejo. Ya no estaba. No me dio tiempo de asimilarlo. Juraría que lo había visto firme, como una estatua, y en cuestión de segundos había desaparecido. Seguí manejando con un nudo en la garganta. Me repetía que era el cansancio, que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Unos kilómetros más adelante, el ambiente se volvió más denso. El aire dentro del carro parecía pesado, como si costara respirar. Abrí la ventana para dejar entrar el viento, pero lo único que entró fue un olor extraño, parecido al de ropa mojada guardada demasiado tiempo. De pronto, la radio volvió a activarse sola. No era música ni noticiero. Eran voces, varias al mismo tiempo, como si alguien girara rápido el dial buscando estaciones inexistentes. Le bajé el volumen con brusquedad, pero el ruido seguía, un murmullo incomprensible que terminó por cortarse en seco. Volteé a mirar los asientos de atrás, convencido de que algo no andaba bien. El carro estaba vacío, pero tuve la sensación absurda de no estar solo. Llegando a una curva larga, en medio de la nada, el faro derecho iluminó a una mujer caminando por la orilla. Llevaba un vestido claro, manchado de tierra, y un rebozo oscuro que le cubría parte del rostro. Iba descalza. Toqué el claxon por reflejo, pero no reaccionó. Aceleré con fuerza para dejarla atrás. Cuando revisé por el retrovisor, otra vez no había nadie. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa carretera no tenía casas cercanas, ni pueblos a la vista. ¿Qué hacía una mujer sola a esas horas? ¿Y por qué se esfumaba de esa manera? Quise convencerme de que eran simples visiones, pero los minutos siguientes fueron los peores. Escuché golpes secos contra la cajuela, como si alguien le pegara desde afuera con los puños, uno tras otro, 3, 4, hasta que no aguanté y me detuve en plena recta. Bajé corriendo con la linterna del celular. Revisé la cajuela, los costados, debajo del carro. Nada. El silencio era absoluto, solo grillos y el rumor lejano del mar. Regresé temblando al volante, encendí el motor y seguí sin mirar atrás. La última aparición fue la más clara y la que me marcó. A pocos kilómetros de Ciudad del Carmen, ya casi respirando aliviado por llegar, apareció una figura justo en medio de la carretera. Era un niño, o eso parecía. Tendría unos 8 años, parado de frente, con la mirada fija en mí. Frené de golpe y sentí las llantas chirriar sobre el pavimento caliente. El corazón se me quería salir del pecho. Bajé el vidrio y grité, preguntando qué hacía ahí. El niño no respondió, no se movió ni un centímetro. Lo vi con el rostro inexpresivo, como vacío, y antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció frente a mis ojos. No corrió ni se escondió, simplemente dejó de estar.
Seguí el resto del camino sin detenerme, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Cuando finalmente vi las luces de la ciudad al fondo, sentí una mezcla de alivio y mareo. Aparqué en la primera gasolinera y tuve que quedarme un rato en el asiento, recuperando el aliento. El empleado, un joven con uniforme verde, me miró raro y me preguntó si estaba bien. Le conté, casi tartamudeando, lo que había pasado. Él solo bajó la voz y me dijo: «No es el primero que llega diciendo eso, señor. Esa carretera tiene fama. Mejor evite viajar de noche». Esa frase se me quedó grabada. No fui el único. Con los días pregunté a otros conductores y cada quien tenía su versión. El hombre que pide aventón y nunca llega al carro. La mujer del rebozo que se aparece antes del amanecer. Los golpes en la cajuela. El niño parado en la recta. Historias distintas, pero todas coinciden en esa misma ruta. Unos aseguran que son almas de gente que murió en accidentes, otros que son simples leyendas para asustar. Pero yo sé lo que vi. Lo sentí tan real que hasta hoy, cuando recuerdo esos ojos fijos en medio del camino, me cuesta dormir tranquilo. Viajar de noche por la villahermosa ciudad del Carmen ya no es lo mismo para mí. Prefiero esperar, aunque pierda un día entero, antes que volver a pasar esas horas con la sensación de que algo me acompaña en el asiento trasero. Tal vez todo tenga una explicación lógica, como dicen algunos. O tal vez esas apariciones estén ahí para recordarnos que en la carretera no solo se juega la vida contra el cansancio o la imprudencia, sino también contra lo que no podemos comprender. Si algún día decides recorrerla, hazlo con respeto y, sobre todo, no lo hagas de madrugada. Hay cosas en esa vía que no se explican y más vale no buscarlas. Niño de la bicicleta en la autopista Guadalajara-Tepic. Esa carretera siempre me había parecido pesada. Los que manejan seguido por la autopista Guadalajara-Tepic saben que no es un tramo fácil. Curvas largas, niebla en la madrugada y ese silencio raro que se siente cuando apagas la radio. En mi caso, yo la recorría cada semana por trabajo. Siempre iba pendiente del camino, pero aquella noche me pasó algo que hasta hoy me cuesta contar sin que se me erice la piel. Eran casi las 2 de la mañana, no había carros ni tráileres cerca, solo mi camioneta avanzando a un ritmo constante. La luna apenas iluminaba y las luces del tablero me parecían demasiado brillantes para la oscuridad que había afuera. Llevaba rato con esa sensación de estar más solo de lo normal. ¿Has sentido cuando el aire del carro se pone pesado, como si algo estuviera fuera de lugar? Pues así estaba yo, incómodo, apretando el volante con más fuerza de la necesaria. A lo lejos, sobre el acotamiento, alcancé a distinguir una figura pequeña. Frené un poco porque pensé que era un ciclista. Me sorprendió porque ¿quién demonios anda en bici a esa hora y en esa carretera? Cuando me fui acercando vi con claridad. Era un niño. No tendría más de 10 años. Montaba una bicicleta vieja, de esas con el manubrio oxidado y la llanta delantera floja. Llevaba una camiseta blanca y pantalones cortos. Lo más raro era que iba pedaleando, pero el movimiento no era natural. Sus piernas se levantaban y bajaban con torpeza, como si no supiera andar en bici. Alcancé a rebasarlo despacio. Miré por el retrovisor y noté que el niño seguía ahí, pedaleando en la orilla. No parecía cansarse, no volteaba a ningún lado, como si no existiera nada más que el camino frente a él. Me dio un escalofrío y me dije a mí mismo: seguro es un chamaco que vive en algún rancho cercano, no tiene nada de raro. Pero lo raro vino después. Apreté un poco el acelerador y avancé, pero unos minutos más adelante lo vi de nuevo. Ahí estaba el niño, la misma bicicleta, el mismo pedaleo torpe. No podía ser posible, no había manera de que me hubiera alcanzado, mucho menos con esa bici que apenas se sostenía. Sentí que el estómago se me revolvió. Mi primera reacción fue negar lo obvio. Pensé que tal vez eran dos niños distintos, pero iguales. ¿Qué probabilidades había de eso a esas horas en la misma carretera?
La tercera vez ya no hubo duda. Conduje unos 10 minutos más y otra vez lo tenía frente a mí. Esa repetición me heló la sangre. Lo rebasé una vez más y al pasar junto a él noté algo que me hizo sudar frío. Su rostro no se veía del todo definido. No era que no tuviera cara, sino que estaba borroso, como si mis ojos no pudieran enfocarlo bien. La camiseta blanca tenía manchas oscuras y el brazo derecho parecía moverse con un ángulo imposible. Quise convencerme de que era el cansancio. La mente juega malas pasadas de madrugada, eso lo sabe cualquiera que maneja de noche. Pero cuando intenté prender la radio para distraerme, el aparato solo soltó un ruido estático, seco, molesto. Moví el dial varias veces y no agarró señal de ninguna estación. Cosa rara porque en ese tramo siempre entran al menos las locales. Con cada kilómetro que avanzaba, la sensación de que algo me seguía se hacía más fuerte. No me atreví a mirar por completo los espejos laterales. Era como si supiera que, si lo hacía, iba a ver al niño pedaleando justo detrás de mí. La vista periférica me traicionaba. Sentía destellos de movimiento, como una sombra que se mantenía cerca, pero cuando giraba la cabeza no había nada. El momento más fuerte ocurrió casi llegando a una caseta. Frené para pagar y cuando me detuve noté un reflejo en la ventana del copiloto. Me quedé paralizado. Era la silueta del niño, con la bicicleta apoyada a su lado, parado muy quieto, como esperando. Giré de golpe para verlo directamente, pero afuera no había nadie. El encargado de la caseta me miró raro porque tardé más de la cuenta en darle el dinero. Solo alcancé a preguntar si había visto a un niño por ahí. Me respondió con un gesto serio. Aquí seguido cuentan eso. Mejor ni pregunte mucho. Me fui con la piel erizada, conduciendo lo más rápido que pude hasta llegar a Tepic. Esa noche dormí en el hotel sin poder cerrar bien los ojos. Cada vez que apagaba la luz, sentía que en cualquier momento iba a escuchar el rechinido de una cadena vieja o el golpeteo de llantas flojas contra el asfalto. Después empecé a preguntar discretamente entre choferes y traileros. Varios me confirmaron lo mismo. El niño de la bicicleta se aparece en diferentes puntos de esa autopista. A veces lo ven en rectas solitarias, a veces en curvas. Algunos dicen que si lo miras fijamente a la cara, tu vehículo falla en ese instante. Otros que si intentas detenerte para ayudarlo, desaparece y luego lo vuelves a ver más adelante. Nunca falta el que jura que lo ha escuchado reír, pero no una risa normal, sino como un chillido cortado. No sé si haya una historia detrás, si fue un accidente o un niño que murió en esa carretera. La verdad es que nadie lo explica bien y las versiones cambian. Lo único seguro es que se aparece y a cualquiera que lo ve le deja una marca que no se olvida. A la fecha, cuando tengo que volver a manejar de madrugada por esa ruta, lo hago con los ojos fijos en el asfalto, evitando mirar a los costados. Y siempre me pregunto qué pasaría si un día el niño dejara de estar en la orilla y apareciera de frente, en medio del camino, esperando que alguien frene demasiado tarde. Por eso lo cuento, no para asustar a nadie a lo tonto, sino como advertencia, porque uno cree que las carreteras de madrugada son solitarias, pero en realidad nunca lo están del todo. Y si algún día, en la autopista Guadalajara-Tepic, ves a un niño pedaleando en una bicicleta vieja, no intentes explicarlo. Pasa de largo, no lo mires demasiado y sigue tu camino. Mujer encadenada en la carretera Culiacán-Mazatlán. He manejado por la carretera Culiacán-Mazatlán muchas veces, tanto de día como de noche. Es una vía larga, con tramos rectos interminables y otros que se vuelven peligrosos por la neblina y el calor que deforma el asfalto como espejismos. Pero nunca olvidaré una ocasión, hace unos años, cuando pensé que esa ruta me jugaba una mala pasada, hasta que entendí que lo que vi no podía explicarse tan fácil. Era de madrugada, cerca de las 3. Venía de Culiacán rumbo a Mazatlán, cargado con mercancía que debía entregar temprano. El cansancio ya pesaba, pero sabía que si me detenía, perdería tiempo y me ganarían los retenes.
El camino estaba solitario, solo las luces amarillas de mi camión marcaban la ruta. En un momento, en medio de esa oscuridad tan profunda, noté algo extraño a un costado de la carretera. Primero pensé que era un animal, quizá un perro callejero, pero al acercarme distinguí la silueta de una persona, una mujer, parada, descalza, con un vestido claro que parecía estar sucio y mojado en algunas partes. Me tensé de inmediato. No era normal que alguien estuviera allí, a esa hora y en esa zona. Lo que más me llamó la atención fueron las cadenas que le colgaban de los brazos y de los tobillos, arrastrando un sonido metálico que retumbaba en el silencio de la madrugada. Frené instintivamente, con el corazón latiéndome fuerte. Ella levantó la cabeza y me miró directo. No dijo nada, solo me observó, con una expresión que no era de enojo ni de súplica, sino algo más raro, como resignación. Pensé en bajarme, pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. El cuerpo se me erizó completo, como si me hubieran echado un balde de agua helada. Seguí manejando despacio, sin perderla de vista por los espejos, y aquí es donde todo se vuelve inexplicable. La mujer ya no estaba parada en el mismo lugar. De un segundo a otro, la vi a unos metros más adelante, justo en medio del carril. No sé cómo pudo moverse tan rápido. No había corrido, no había señales de que se hubiera desplazado. Simplemente apareció allí. Pisé el freno con toda la fuerza. El camión rechinó y el volante se me fue de lado. Estuve a nada de perder el control y volcarme. Cuando logré estabilizarlo, respiré agitado, mirando hacia el frente, y no había nadie. La carretera estaba vacía. Me quedé quieto, con las manos sudadas en el volante. Quería convencerme de que era mi cansancio, que estaba alucinando por manejar tantas horas sin descanso. Pero entonces el sonido metálico volvió, clarísimo, como si alguien arrastrara cadenas junto a la puerta del copiloto. El ruido iba y venía, golpeando contra el pavimento. Me dio tanto miedo voltear que preferí apretar los dientes y mirar fijo al frente. El trayecto hasta Mazatlán fue eterno. Cada tanto me parecía escuchar el mismo arrastre, incluso dentro del camión. En un momento, juraría que algo golpeó la caja de carga 3 veces seguidas, como si alguien quisiera llamar mi atención. Cuando llegué a la ciudad, el primer lugar al que fui no fue la bodega ni la empresa, sino una gasolinera. Apagué el motor, me bajé rápido y rodeé el vehículo. No había nada, ni una marca, ni una cadena, nada que pudiera explicar lo que había escuchado. En la gasolinera, el despachador me vio tan pálido que me preguntó si estaba bien. Le conté lo que había pasado y, lejos de burlarse, me respondió con una naturalidad que me dejó frío. «Ah, ya le tocó verla». Me explicó que varios traileros habían contado lo mismo en esa carretera. Una mujer encadenada que aparece en la madrugada, siempre sola, siempre mirando fijamente a quien la encuentra. Algunos dicen que fue víctima de secuestro hace muchos años, que nunca apareció su cuerpo y que su alma sigue pidiendo justicia. Otros creen que es un aviso, una señal de que algo malo está por ocurrir en ese tramo. Yo no quise escuchar más. Me fui con la piel erizada, intentando no pensar en que había sido parte de una historia que otros también conocían. Con el tiempo volví a pasar por esa carretera, siempre con cierta tensión en el estómago. Nunca volví a verla, pero el recuerdo no me deja. A veces, cuando conduzco de madrugada, me viene a la mente aquella imagen. La mujer con los pies descalzos, las cadenas colgando, y esa mirada clavada en mí como si supiera algo que yo no. No sé si lo que vi era un fantasma, un eco del pasado o una alucinación provocada por el cansancio. Pero lo que sí sé es que el sonido de esas cadenas fue real, tan real como el miedo que me paralizó esa noche. Por eso lo cuento, porque si alguien más conduce por esa ruta de madrugada, tal vez le toque verla también. Y si llega a pasarles, solo les diría una cosa: no se detengan, no intenten hablarle ni ayudarla.
Uno nunca sabe qué puede arrastrar con uno después de mirarla demasiado tiempo. Yo sigo manejando, porque es mi trabajo y no puedo dejarlo. Pero desde entonces cargo un rosario colgado en el retrovisor. No soy un hombre muy religioso, pero me da cierta calma pensar que, si vuelvo a cruzármela, tendré algo que me proteja. Al final, cada carretera guarda sus secretos, y la de Culiacán a Mazatlán parece tener más de los que uno quisiera. La novia que vaga en la carretera Toluca a Atlacomulco. Nunca me gustó manejar de noche en la carretera que conecta Toluca con Atlacomulco. Aunque está bien pavimentada, se siente rara, pesada, como si el aire se pegara al parabrisas y el motor tuviera que esforzarse más de lo normal. No soy el único que lo dice. Varios traileros y taxistas aseguran que esa ruta trae consigo historias que no se cuentan en voz alta, salvo cuando alguien quiere asustar a los nuevos. Yo no era de creer en esas cosas hasta que me tocó verla. Era un viernes en la madrugada. Había salido tarde del trabajo y decidí manejar directo a Atlacomulco, donde me esperaba mi hermano. El frío era intenso, tanto que la respiración empañaba el vidrio, aún con la calefacción encendida. Tenía las manos sudadas en el volante, no sé si por nervio o por costumbre de estar solo en la carretera. No había mucho tráfico, apenas uno que otro tráiler que rugía en la lejanía, con las luces traseras perdiéndose entre curvas. Conduje un buen tramo sin problemas, hasta que en un punto, cerca de un viejo entronque donde casi nunca se ven autos, distinguí algo a la orilla del camino. Primero pensé que era una bolsa de basura, luego una lona blanca atrapada entre los matorrales. Pero conforme me fui acercando, la figura tomó forma. Era una mujer. Vestía lo que parecía ser un vestido de novia. El blanco resaltaba demasiado contra la oscuridad, como si tuviera luz propia, aunque sabía que era mi vista engañada por la farola del coche. Estaba parada. No pedía ayuda ni hacía señas. Solo miraba hacia la carretera con la cabeza ligeramente inclinada. Frené por instinto, como cualquiera lo haría al ver a alguien en esas condiciones. La imagen era inquietante, pero al mismo tiempo uno no puede evitar pensar en lo humano. ¿Y si necesita auxilio? ¿Y si tuvo un accidente? Bajé un poco la velocidad y al pasar junto a ella me di cuenta de algo que me erizó la piel. Sus pies estaban descalzos, sobre el asfalto frío y húmedo. No parecía sentirlo. Pensé en detenerme unos metros más adelante, pero algo en el estómago me dijo que no. Un presentimiento raro, como una punzada que me jalaba hacia seguir derecho. Aceleré y revisé por el espejo retrovisor. Ella seguía ahí, inmóvil, pero lo que más me desconcertó fue que parecía haberse girado un poco, como si me mirara marcharme. El corazón me golpeaba el pecho. Tragué saliva y encendí la radio para distraerme, pero el aparato solo emitía estática. Giré el dial una y otra vez. Nada, ni una sola señal. Sentí que me hervían las orejas. Unos kilómetros después, ya más calmado, me convencí de que tal vez había sido alguien disfrazado, una broma pesada o alguna mujer desorientada. La carretera estaba llena de rumores y no quería alimentar mi paranoia. Pero lo que vino después terminó de quebrar cualquier intento de explicación lógica. Pasando una curva amplia, cuando la vista se abre hacia un tramo largo, la volví a ver. Otra vez ahí, parada en el acotamiento, el mismo vestido blanco, el mismo cabello largo cayendo sobre el rostro. No podía ser posible, la había dejado varios kilómetros atrás. Me sudaron las manos y un hormigueo me recorrió la nuca. No quise frenar ni disminuir la marcha, pasé de largo, apretando el volante como si con eso pudiera protegerme. Esta vez ni siquiera la miré de frente, pero en el rabillo del ojo noté que inclinaba la cabeza hacia el coche, como esperando que alguien se detuviera. El trayecto se me hizo eterno. Cada curva, cada señal de tránsito me parecía igual a la anterior. Empecé a sentir que manejaba en círculos, como si la carretera me regresara siempre al mismo punto. Llegué a pensar que quizá estaba cansado y mi mente me jugaba una mala pasada.
Finalmente divisé las luces de un poblado a lo lejos. Esa visión me devolvió un poco de calma, porque sabía que ya me acercaba a Tlacomulco. Aún así, el ambiente seguía pesado. El motor sonaba raro, como ahogado, y el aire en el interior del auto estaba helado, a pesar de que la calefacción marcaba lo contrario. Cuando entré al pueblo, estacioné frente a una gasolinera y bajé del coche para despejarme. El empleado que me atendió me vio pálido y me preguntó si estaba bien. Dudé en contarle, pero al final le dije lo que había visto. El hombre soltó un resoplido y me miró serio. «Ya la vio», me dijo, como si eso bastara para explicar todo. Me contó que desde hace décadas los conductores hablan de una novia que aparece en distintos tramos de esa carretera. Algunos dicen que murió en un accidente el día de su boda, otros que la dejaron plantada y se lanzó frente a un coche. Nadie sabe la historia real, pero la figura sigue apareciendo. Hay quienes aseguran que si te detienes a recogerla, se sube en silencio y desaparece más adelante, dejándote un frío imposible de olvidar. Mientras él hablaba, me costaba mantener la mirada fija. Sentía todavía un nudo en la garganta. Pedí un café para sacudirme el sueño y traté de no pensar demasiado, pero la pregunta me taladraba. ¿Qué habría pasado si esa noche sí me hubiera detenido? Nunca tuve la respuesta, y quizá es mejor así. Desde entonces evito esa ruta de noche. Prefiero dar la vuelta, gastar más gasolina, pero no pasar por ahí. Una cosa es escuchar historias, y otra muy distinta es ser parte de ellas. Cada vez que alguien me pregunta por qué le tengo respeto a esa carretera, solo digo lo mismo. Si algún día ves a una mujer de blanco parada junto al camino, no te detengas. No es alguien que necesite ayuda. Es alguien que no encontró descanso